Y yo pondré sobre ellos pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. Jeremías capítulo 23, versículo 24. Los saludamos a todos una vez más en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Eterno por darnos la bendición de llegar ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer. Seguimos invitándole y motivándole para que juntos nos unamos a seguir orando por el pueblo de la Biblia, por el pueblo del cual viene nuestra salvación. Hoy queremos seguir impulsándonos, seguir motivándonos por cuestión de que los conflictos no han menguado en el pueblo de Israel, ya que estamos conscientes que la nación de Israel es bien conocida por pasar tiempos oscuros, tiempos difíciles, tiempos peligrosos en el transcurso de la historia. Desde la antigüedad hasta el tiempo presente, el pueblo de Israel siempre es conocido, considerado por haber tenido de pasar por momentos muy oscuros desde el siglo pasado, empezando con al fin del siglo XVIII, o todo el siglo XVIII, pero de una manera más enfática, a fin del siglo XVIII, al principio del siglo XIX, con los llamados pogros en Rusia. Después miramos las amenazas continuas en los primeros siglos, el primer siglo XIX, en las naciones europeas, con la ola espantosa del antisemitismo, que esto tuvo de culminar con el horrorífico holocausto penetrado por la Alemania nazi, donde más de 6 millones de judíos fueron aniquilados por el único delito de ser miembros de una raza, o sea, la raza judía, la raza de Israel. Y todo esto, el pueblo de Israel está consciente de que su delito es solamente y únicamente por ser judíos. Entonces ellos están conscientes de que no importa lo que hagan, no importa cómo se presenten, no importa si están haciendo lo bueno o haciendo lo malo, de todas maneras el odio se sigue manifestando en contra del pueblo de Israel. Y esto lo hemos mirado y no solamente lo podemos leer en el transcurso del tiempo de la historia, pero nos ha tocado vivir en un tiempo, en el tiempo de la ciencia, en el tiempo de la tecnología, donde con mucha facilidad nosotros podemos ahora adentrarnos, profundizarnos a la historia y poder mirar con mucho detenimiento, de una manera amplia, la historia del pueblo judío en lo que tiene que ver con el hecho de que si el pueblo obra bien, de todas maneras se le es visto mal. Y si el pueblo actúa mal, pues con más razón se le considera como algo negativo. Si Israel se deja pegar, el mundo lo aplaude y todo está bien. Pero si el pueblo de Israel se defiende, entonces ya no solamente es una nación o una raza, sino que ahora el mundo se pone en contra de él. Y esto lo miramos desde el establecimiento del pueblo judío desde el año 1948, cuando el pueblo se estableció como una nación, después de que la bandera de la Gran Bretaña inglesa fue bajada y subida la bandera blanco y azul con la estrella de David al centro. Miramos que las naciones de alrededor se unieron con el único propósito de destruir al pueblo de la Biblia. Después de que Dios les dio la victoria, intervinieron las naciones para detener al pueblo de Israel en su avance. Y lo miramos también después en las guerras subsiguientes, en la guerra del 67, también la guerra de lo que es conocida como la guerra de los 6 días, donde también de igual manera los países de alrededor se unieron con el propósito de la destrucción del pueblo judío. Mientras se miraban las amenazas, el mundo se mantenía quieto. Cuando el pueblo de Israel fue atacado, a ninguna nación se levantó a defenderla. Y cuando el pueblo de Israel iba avanzando y trayendo destrucción a sus adversarios, a Siria Norte, Jordania y Egipto, entonces el mundo volvió a intervenir. Lo mismo podemos mirar en la guerra del 73, la guerra del Yom Kippur, donde la misma situación, el pueblo en una manera traicionera y descuidada fue atacado por una coalición de naciones árabes. Y pues nadie se levantó a defenderlos, ni tampoco a detener las muchas amenazas o las amenazas claras que manifestaba el país de Egipto. Pero sin embargo,
cuando Israel avanzó y Dios le fue dando la victoria, otra vez más miramos las Naciones Unidas uniéndose para un alto al fuego en contra del pueblo de Israel. Así miramos las guerras subsiguientes, las guerras en el Líbano, de la misma situación. Nadie detenía el Líbano. Miramos las continuos ataques de los grupos terroristas comandados por Arafat, aún por la PLO, especialmente en los 80s, donde el pueblo de Israel solamente era señalado y apuntado, condenado a una declaración que hasta este tiempo sigue resonando, los llamados terrenos ocupados, que es algo increíble y irónico, como es que supuestamente los líderes de las Naciones Unidas, en una manera conscientes, se hacen los desatendidos, o como comúnmente decimos, se hacen de la vista gorda, en cuestión de ellos mismos consideran que no hay tales terrenos ocupados, porque si se tratara de terrenos ocupados, Jordania está ocupando también terrenos ocupados que desde que en el año 1948, donde se hizo la partición para un estado árabe y un estado israelita, donde los árabes rechazaron la proposición y los terrenos no los ocupó, no se los dieron por completamente todos a Israel, sino aún también después de la guerra del 67 o antes de la guerra del 67, Judea y Samaria y Jerusalén estaban en el control de Jordania, la faja de Gaza estaba bajo el control de Egipto, pero sin embargo nunca reclamaron terrenos ocupados de Jordania, mucho menos terrenos ocupados de Egipto. Ya cuando Israel en el conflicto tuvo de controlar lo que hoy se conoce como Judea y Samaria y la faja de Gaza, entonces comenzó el inicio de los llamados terrenos ocupados. Pero solamente esta es una expresión de las naciones que buscan la destrucción del pueblo judío, usarlo como un pretexto para llevar a cabo continuos ataques hacia la población de Israel. Y eso lo podemos mirar que aún en el año 2023, 2024, el pueblo de Israel, el ejército de Israel se salió por completo de la faja de Gaza, pero miramos lo que ha acontecido. Ya no hubo terrenos ocupados, se le dio el control absoluto a los palestinos, pero la PLO habiendo perdido aún elecciones, el partido presente en Judea y Samaria y tomando control así en la faja de Gaza, el grupo que desde el 2004 hasta el presente gobernaba la faja de Gaza. Ya no había terrenos ocupados, ya no estaba Israel ahí, pero sin embargo siguieron atacando hasta el año de septiembre 7 del 2023, donde en un ataque traicionero y asesino de los grupos terroristas Hamas entraron a los kibbutz al sur de Israel, cometiendo todo acto de crímenes, algo que nadie puede negar para este tiempo, en lo cual hombres, mujeres y niños fueron masacrados y aún muchos niños con sus familias fueron quemados vivos. Eso fue algo horrorífico, en lo cual se llevó a cabo el 7 de octubre del 2023. Pero sin embargo, las naciones otra vez del mundo se quedaron silencias. Las primeras 48 horas parece como que estaban condenando a la acción del grupo terrorista Hamas. Pero cuando Israel empezó a defenderse y a traer destrucción al grupo terrorista Hamas, entonces el mundo se levantó una oleada a través de información negativa por medio de los diferentes medios y condenando al pueblo de Israel y acusándolo de genocidio, acusándolo de una limpieza étnica, aún para ese tiempo, acusándolo que usa la hambruna como una herramienta de guerra, donde en ningún ejército en la historia tiene las fronteras abiertas y aún mucho menos suministrar a sus adversarios, a sus enemigos, ya que aún la misma población palestina ha ayudado o ha tenido en sus propias casas muchos de los rehenes que el 7 de octubre fueron tomados por este grupo terrorista Hamas. Entonces podemos estar conscientes y elaborando sobre estos puntos que nos es importante que estemos conscientes de ello, por cuestión de que si no lo hacemos nos vamos a dejar llevar mucho por la mucha información antisemética
que prevalece por los medios. Hemos estado en un tiempo tratando de escuchar diferentes centros de información para mirar sus puntos, y cada uno de esos puntos siempre apuntan y acusan al pueblo de Israel de que Israel atacó un hospital, pero sin embargo nunca mencionan que en el hospital estaban lanzando cohetes hacia la población judía. Atacó una sinagoga, pero nunca dicen que esa sinagoga la estaban usando para llevar ataques en contra de la población judía. Y si Israel destruyó escuelas, pero nunca menciona que las escuelas fueron usadas de la misma manera. Fueron también ambulancias, pero nunca mencionan que los terroristas usaban las ambulancias. Y así podemos estar elaborando que siempre señalan al pueblo de Israel en lo negativo, pero nunca mencionan la causa. Que Israel está atacando civiles porque los terroristas usan los civiles como escudos. Bueno, esa actitud y este comportamiento negativo ciertamente ha traído mucho perjuicio hacia el pueblo de Israel. Y una de las cosas que debemos de considerar es esto, ¿ok? Que debemos también considerar que la actitud de los meses pasados del país aún también digo esto por cuestión de que después del 7 de octubre hasta el pueblo de Israel ha tomado acción agresiva y ha traído destrucción a los terroristas en la Franja de Gaza, pero miramos que el día 8 aún de octubre el grupo terrorista del 2023, el grupo terrorista de Hezbollah al sur del Líbano empezó a atacar a Israel y el mundo se quedó callado. No hubo ni siquiera el país con más influencia en el Líbano, que es Francia, haya optado por poner algunas restricciones, ni mucho menos ser condenado por la ONU, menos ser traído ante la Corte Internacional, ni mucho menos supuestamente la Corte Internacional de Justicia hayan levantado ni siquiera un dedo para enjuiciar y condenar ni al gobierno de Líbano, mucho menos al grupo terrorista Hezbollah que por meses se mantuvo atacando a la población de Israel. Pero sin embargo, cuando Israel optó por atacar y destruirlos, entonces el mundo se levantó para una vez más un cese al fuego. Nunca presionaron a Assad, donde prestaba el país de Siria, para que Irán estuviese traficando armamento hacia el grupo terrorista del Líbano, al Hezbollah en el Líbano, ni tampoco de los diferentes grupos yihadistas que operan en Siria, donde también atacando intentando traer destrucción hacia la población de Israel. Tampoco nunca lo trajeron ante la Corte Internacional de Justicia, mucho menos se iban a levantar las acciones en condenarlo. Ni tampoco se levantaron en contra de Irak, ni mucho menos poner restricción, ni tampoco poner embargos, mucho menos condenarlos a Irán por respaldar los grupos terroristas que operan en Judea y Samaria, respaldados precisamente por Irán, tanto en Siria como Hezbollah y aún también en la Franja de Gaza. Pero sin embargo el mundo se quedó callado. Los hutis empezaron a lanzar cohetes hacia la población de Israel. El mundo se quedó callado. Aún el país de Estados Unidos no actuó como debería de actuar hasta que los hutis estuvieron atacando embarcaciones que supuestamente tienen negocio con el país de Israel. Israel tuvo de atacar y a la misma vez también surgieron las condenaciones. Y lamentablemente, para ese tiempo presente, menciono esto porque Turquía se ha levantado ahora, igual que ya ha estado Irán, pero Turquía ha estado amenazando de una manera muy directa juntamente con Irán. Y han puesto a Israel en una alerta, porque saben ellos que Israel, bajo estas acciones de Israel, ha traído cambios drásticos en el Medio Oriente, y ahora se han dado cuenta el poderío y la destrucción en la cual está capaz el ejército de Israel de ocasionar a aquellos que intentan la destrucción del pueblo de Israel. Pero Turquía se ha estado levantando cada día más y más después de la caída de Assad en Siria y queriendo establecer bases militares con el propósito no de controlar solamente Siria o estabilidad, sino más bien para reforzarse, preparando el terreno para un eminente ataque también hacia el país de Israel.
Ahora, decimos esto, que habiendo Israel autorizado a los diferentes grupos terroristas que operaban alrededor, como lo era en Judea y Samaria, al sur del Líbano y aún en la Faja de Gaza, donde operaban los yihadistas, el grupo terrorista Hezbollah, Hamas, y aún también que operaban en Siria, aún también en Yemen, al grupo terrorista de los Hutis. Todos estos ataques, todos estos conflictos ha ocasionado un alto gasto económico hacia el pueblo de Israel. Y todos estos conflictos han causado, vuelvo a mencionar, una devastación económica en el pueblo de Israel. Trabajos se han perdido, negocios se han cerrado, y aún al norte de Israel y al sur, pero más especialmente en el norte de Israel, familias han sido desplazadas, y aún también el gobierno está batallando por mantenerse vivo. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros entonces? Mirando las consecuencias y la situación en la cual está el pueblo del cual viene nuestra salvación, debemos entonces nosotros con urgencia, no solamente provocarnos a orar, que es lo más importante para el pueblo de Israel, pero sino también promover y anunciar la bendición prometida por Dios a Abraham y a su simiente, en el capítulo 12 de Génesis, del versículo 1 al 3, donde menciona que Dios bendecirá a los que le bendijeren y maldecirá a los que lo maldijeren. Entonces, Israel está en una situación difícil, así que este espacio de tiempo es precisamente con ello, de unirnos a orar por el pueblo de la Biblia. Así que vamos a mantenernos a orar por la economía, ya que, vuelvo a repetir, desde el 7 de octubre del 2023 al tiempo presente, ha ocasionado una devastación económica hacia el pueblo de Israel. Así que nosotros, como pueblo de Dios entre los gentiles, vamos a orar por el pueblo del cual viene nuestra salvación. Vamos también a orar por sus líderes, vamos a orar por el gobierno, vamos a orar por los líderes religiosos, vamos a orar por su ejército, vamos a orar por el sistema educativo. En sí, oremos que Dios obre un milagro y siga Dios abriendo puertas milagrosas y maravillosas en estos tiempos críticos en el pueblo de Israel, concerniente también a su economía. Así que los invitamos para que en ese momento nos unamos y juntos vamos a presentarnos delante de la presencia del Altísimo y pedir su bendición de nuestro Dios hacia el pueblo de Israel, hacia su economía. Y que nos unimos diciéndole: bendito Dios, venimos delante de ti, Señor Jesucristo. Tú manifiestas diciendo, Señor, que todo lo que está, todo lo que existe, Señor, todo es tuyo, el mundo y su plenitud, todo es tuyo. Nosotros lo creemos, mi Señor Jesucristo, y en este momento nos unimos, Señor, pidiéndote que tú extiendas tu mano, Señor, sobre tu pueblo Israel, que extiendas tu gracia, que extiendas sabiduría sobre ellos, que tú eres, Señor, el Dios de las riquezas y que tú eres el único, Señor Jesucristo, que puede traer sanidad a la tierra de Israel. Por eso es que hoy te pedimos, mi Dios, y nos unimos en oración con muchos de nuestros hermanos, pidiéndote para que tú obres sobre la economía de Israel, que tú, Señor, hagas florecer como lo hiciste al principio en el tiempo, Señor, donde tu pueblo volvió hacia la tierra prometida, la tierra de Canaán, donde los desiertos florecieron, los pantanales se convirtieron en pingües, en tierras fructíferas. Ahí te pedimos también, Señor, que siga el milagro, que sigas obrando tú, Señor, en la economía de tu pueblo Israel. No entendemos ni sabemos cómo, Señor, pero tú eres el Dios maravilloso, el Dios de milagros, el Dios de las riquezas. Nosotros solamente nos unimos a orar porque miramos y estamos conscientes que los conflictos en los cuales ha llevado tu pueblo Israel ciertamente ha traído algo desastroso a la economía de Israel, y nosotros nos unimos a orar para que tú, mi Dios, obres, hagas el milagro en la economía de tu pueblo. Da sabiduría a sus líderes, Señor, da sabiduría al gobierno, da sabiduría, Señor, aún a sus líderes espirituales, que tu presencia los guíe y los guarde en esos tiempos difíciles, tiempos de conflicto. Y seguimos rogándote, Señor, por la paz de Jerusalén.
A ti sea la honra y la gloria, Señor Jesucristo. Amén. Así es, mis hermanos, pues muchísimas gracias le damos a Dios y a todos y cada uno de ustedes por unirse a este espacio de tiempo de oración por el pueblo de Israel. La economía de Israel está conforme, el índice está estable, no ha tenido un efecto desastroso en cuestión de la decaída de la moneda en Israel, pero sin embargo está en una situación muy crítica. Así que vamos a seguir nosotros orando para que Dios siga obrando el milagro y mantenga fuerte la economía en el pueblo de Israel. Así que nosotros deseamos lo mejor para ustedes, que el Señor grandemente les bendiga.